es siquiera triste que tuviera yo que decirlo, pero no son años desperdiciados estar en nuestra casa. Y no solo por lo que estamos haciendo en nuestros hijos, sino lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Bienvenidos a nuestro podcast Descubriendo la Educación. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella viene desde Querétaro. Ella y su esposo tienen una escuela. Ahí ya tienen 8 años. 8 años. Kinder, preescolar, primaria, secundaria. Wow. ¿Cómo se llama la escuela? Querétaro Christian School. Ok. Pues vamos a platicar con ella. Hay algo que tenemos muy en común, ella y yo, y es un corazón por los hijos. Entonces, Elisa Sousa, quisiera que nos platicaras un poquito cómo empezó tu corazón para tus chiquitos. Ellos tienen 5 hijos. ¡Wow! Sí. Pues la verdad es que yo sí siempre quise ser mamá. Sí era mi sueño ser mamá. Tengo a mi primer hijo, Caleb. Y lo primero que puedo compartir es que jamás hubiera anticipado lo difícil que era ser mamá. De verdad que no sé si era también mucho de la expectativa que yo traía. Yo creía que iba a ser naturalmente buena y que me iba a ser lo más natural, más cuando has deseado algo tanto. Y el shock fue inmediato de sentir el peso de la responsabilidad, de sentir el peso de sentirme completamente insuficiente e incapaz, y que el amor es natural y el instinto de querer proteger a nuestros hijos es natural, pero todo lo demás que conlleva, por día empiezas a entender el reto que tienes por delante. Entonces, ese sueño que yo tenía, de pronto cuando se materializa, dices, híjole, no es lo que esperaba. Entonces, así empecé con mi primero. Y bueno, el hecho de que tuve otros 4 más habla de que no me quedé ahí, ¿verdad? ¿Están muy seguiditos? ¿Qué tanto? Sí, relativamente se llevan. Tengo a Caleb de 14, 2 años menor Natán de 12, 3 años después Seth. Nosotros perdimos un bebé entre nuestro segundo y nuestro tercero. Después, seguidititito, tengo a Elías, que tiene 7, y después nuevamente perdimos un bebé, y ya oramos mucho si Dios quería un quinto para nosotros o no, pensando que sería otro hombre. Y bueno, Dios tuvo a bien, sí, un quinto, y fue nuestra niña, Eva Luna, que tiene 4. Entonces tenemos de 14 a 4. Ok. Fíjate que muy similar la historia. También para mí fue un shock ser mamá, me dio un miedo más que nada. Estaba yo, ¿ahora qué hago con esta niña? Sí. Y todas las ilusiones y todo lo que ves, pues de pronto, como tú dices, estás ya, ¿ahora qué hago? Y este encuentro con esto te hace o huir o clamar a Dios, ¿no? Sí. Yo recuerdo que a mí en lo particular me pasó que encontré un versículo en la Biblia, se volverá el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Entonces para mí fue un shock, porque dije, entonces nuestro corazón no está con los hijos, o sea, ¿por qué se tiene que volver? Y ahí empezó mi búsqueda, llorando en un principio, pidiéndole al Señor que volviera mi corazón a mi hija. Y ahí empezó un caminar, pero cuando oí de tu historia, pues yo la quería oír y que la pudiéramos compartir con tantas mamás que quizás están pasando por lo mismo. Sí, y como dijo, realmente lo que yo puedo resumir, lo que ha sido más fuerte en toda mi maternidad, es ver la necesidad que tengo de Dios. Nada en mi vida me había llevado a un punto donde yo pudiera decir verdaderamente, si Dios no viene y me ayuda en esto, yo, más que no lo voy a poder hacer, yo voy a ser una terrible mamá, cosa que jamás hubiera pensado. Y en toda mi vida yo realmente había sido una niña que me fue fácil la escuela, buenas calificaciones, me gradué increíble de la universidad, trabajé en diferentes cosas, ¿no? Me desenvolvía muy bien en el mundo laboral,
En cualquier cosa a la que yo me hubiera comprometido, me había sido, no todo fácil, pero pues retos que sacamos. Y en la maternidad sí, yo de verdad, al principio como que en mis fuerzas diciendo, no, pues le tengo que agarrar la onda a esto, ¿no? Es como de agarrarle la onda nada más. Y conforme más avanzaba me daba cuenta que no. Esto, si Dios no venía y me enseñaba a ser mamá y me ayudaba y Él me daba toda la fuerza y la sabiduría que iba a necesitar, yo no lo iba a poder hacer. Y gracias a Dios que entendí eso, porque como dijo, o te comprometes y le pides ayuda a Dios y clamas, o dices, ya tuve uno, esto no es lo que yo esperaba y gracias, hasta aquí llegué. Y algo que me impresiona mucho es que creo que es algo que muchas mamás lo llevamos silenciosamente, porque es algo vergonzoso decir que no te es natural ser mamá o que te está costando mucho trabajo. Da vergüenza porque es como, pues aquí todas estamos de mamás y entonces yo de veras decir como, oigan, a mí esto no me está haciendo tan fácil, no me está haciendo tan natural, me está costando mucho. La maternidad saca como ninguna otra cosa nuestro egoísmo. Así es. Entonces, es vergonzoso muchas veces abrirnos en eso y decir, es que esto demanda demasiado de mí, me demanda mi tiempo, me demanda mi energía, me demanda mi sueño, ¿y dónde quedo yo? Y decir eso en voz alta no es fácil. Entonces, me encanta que lo podamos estar platicando porque puede haber mucha vergüenza en mujeres o pueden haber muchas mujeres que se van a quedar ahí en el decir, esto estuvo muy difícil, es demasiado el compromiso, ya no digo nada, me la llevo como puedo y ese no es el plan que Dios tiene para la maternidad. Así es. Elisa, una cosa que yo descubrí es que sobre todo en Latinoamérica no es parte de la cultura que te enseñen a formar un ser humano. O sea, entonces por eso es la sobreprotección, es todo el cuidado físico, pero esta formación interna que requiere que la mamá esté ahí, pues esto es otra cosa. Y exactamente me pasó lo mismo. Yo decía, pues que soy un monstruo, que no quiero a mi hija. Y pero sí fue hincada y llorando, donde yo sentía esta necesidad de tener esta comunión con Rebeca, esta conexión con ella. Y ahí fue donde le pregunté al Señor, ¿cómo aprende un niño? Entonces, curiosamente, las edades de mis hijos y los tuyos también fue así. Nosotros tenemos 4 hijos. Sí, yo pensaba nada más tener 2, pero Dios intervino y qué bueno. Me intervino muy fuerte y gracias a Dios estoy feliz con mis 4 hijos. Pero platícame más un poquito de esta lucha, cómo empezó, que tú... Sí, creo que cada vez más, y me encanta escuchar que esta lucha no es nueva, pero claro que cada vez viene con nuevos retos. Hoy yo creo que uno de los mayores retos que tenemos las mujeres es las redes sociales. Hablamos mucho de cómo afectan a los jóvenes y cómo afectan a nuestros hijos y si están en edad de darles teléfono o no, pero nosotras como mamás, de pronto también en estos aparatos tenemos todo un mundo con el que nos estamos comparando, todo un mundo en el que tú te puedes sentir mejor o peor de lo que tú ves y todo un mundo que está pasando allá afuera en el cual tú no estás participando. Porque la maternidad te forza, no se diga al principio, ¿no? La cuarentena de una mujer, pues tienes que estar en casa, estás aprendiendo y tú tienes aquí un teléfono que te está diciendo como que tú estás ahí en tu casa, teniendo que criar de este chiquitín y hay todo un mundo que se está yendo y te está dejando, ¿no? Como que literalmente el tren está pasando y a ti te dejó sentada ahí en tu casa. Entonces creo que eso es un reto que es nuevo para estas generaciones y junto con esto, un reto que también a las mujeres nos están diciendo que ahora podemos tener tantas posibilidades. Entonces es fácil que menospreciemos quedarnos en el hogar. Es fácil que digamos, híjole, es que hay tantas cosas que ahora yo puedo estar haciendo y tantos trabajos que puedo estar desempeñando y hay tantos dones y talentos que yo tengo y yo quedarme aquí en mi casa con un bebé, pues estoy desperdiciando todo eso. Y todo lo contrario.
Y hablando específicamente, 100% pasa eso. Creo que nos preparamos mucho y leemos muchos libros de qué pañal vas a escoger, cuál es la mejor carriola, que si le vas a dar leche materna o fórmula. En eso somos muy buenas, ¿no? Pero el corazón, porque al final de cuentas eso pues lo aprendemos rápido. Las necesidades básicas de un hijo son fáciles de aprender, cada quien tiene sus elecciones, pero el corazón, y ahí es donde verdaderamente nos reta a nosotros, porque tratar con otro ser humano que no te va a obedecer a la primera, que va a hacer berrinches, que no se duerme cuando tú quieres que se duerma, y 100% creo que no hemos hecho el trabajo de preparar, y me encanta este espacio porque la Biblia es clara en decir que las mujeres mayores tenemos que ayudar a las jóvenes, y qué increíble poder estar aquí como para decir, sí hay una manera, Dios en su palabra nos muestra cómo podemos criar a nuestros hijos, cómo puede Él hacer volver nuestro corazón al de nuestros hijos. Pero creo que lo más importante es precisamente eso, reconocer y no quedarnos en las necesidades básicas, porque creo que eso me pasó a mí por mucho tiempo. Yo quería cumplir, entonces me empecé a enfocar mucho en cumplir con que mi hijo esté bien atendido, que esté bien dormido, bien comido, bañadito, que mi casa esté en orden. Y ese checklist es fácil tal vez de llevar a cabo, pero ahí no estamos. Eso es importante, por supuesto, pero más importante aún que eso es cómo vamos a llegar al corazón de nuestros hijos y cómo vamos a poder verdaderamente criarlos en los caminos del Señor. Entonces, una cosa que hubo un momento donde tú hiciste este brinco, donde entendiste que ser mamá era mucho más que estas cosas. La verdad que sí quiero agradecerle a mi esposo y a mi mamá, porque mi mamá, que es la mejor abuela del mundo, de hecho ahorita ella me está cuidando a mis hijos, pero ella fue intencional en hacerme ver, y no sé si me lo decía siempre audiblemente, pero era como, yo te voy a apoyar, pero yo no te voy a criar a tus hijos. Entonces mi mamá nunca me puso una mesa tan fácil como para que yo de verdad pudiera desafanarme de mis hijos, ¿no? Si yo tenía algún compromiso, si me invitaban a cosas o todo, mi mamá, yo sabía que contaba su apoyo, pero ella también era muy intencional en decirme, esta es la etapa que te toca vivir ahorita a ti. Y yo soy una abuela feliz que voy a cuidar a mis nietos, pero yo no voy a hacer el trabajo por ti. Y a la vez mi esposo también, creo que él me ayudó desde el principio a decir, tu lugar importante es aquí. Y quiero aclarar que qué importante que no se entienda que como por un machismo o por un quédate en la casa. No, verdaderamente el enamor a decir, yo voy a salir a proveer para nosotros y el mejor lugar en el que tú te puedes invertir ahorita es en nuestra casa. Y quiero decir que yo creo que no son decisiones tal vez, por lo menos en mi caso, no creo que fue un día así o un momento en el que verdaderamente, creo que fueron de este llorar con el Señor, ¿no? De esta incompetencia total que yo sentía de decir, Dios, ¿por qué no estoy pudiendo hacer esto mejor? ¿Por qué me está haciendo difícil? Y que verdaderamente Dios pudiera venir al rescate. Y entonces creo que fueron días y creo que fueron decisiones de decir, sí está difícil, pero sí quiero, Dios, sí quiero. Y que por pura gracia Dios dispuso mi corazón que yo pudiera realmente decir, yo quiero saber cómo Dios quiere que lo haga, pero si pudiera decir algo es que creo que son decisiones. Y creo que ahí es difícil porque son esas pequeñitas decisiones que tomamos todos los días de decir, aunque tal vez yo quisiera hacer esto, me voy a quedar aquí sentada con mi hijo, me voy a poner a jugar con él, no voy a pasar por alto su berrinche, sino me voy a quedar aquí sentar y llevar a cabo, hablar con él. Y la disciplina, creo que son el día a día, que es lo más pesado para la maternidad, porque la maternidad es muy cotidiana. Digo mucho esto y tengo que cuidar la palabra, pero es muy ordinaria y se ve en el día a día. Y es cansado esa cotidianidad de la maternidad, pero yo sí podría decir que lo fui entendiendo en esas pequeñas decisiones que me dolían,
Me dolía el decidir, no voy a mandar a mi hijo a la guardería. Y una pequeña, aquí siempre me gusta decir, hay mamás que tienen que mandar a sus hijos a la guardería y ahí Dios da una gracia especial. Y Dios cubre eso, porque Dios tiene diferentes planes en las familias y hay mamás, madres solteras que tienen que mandar a sus hijos. Entonces sí quiero ser muy intencional en decir que no está mal si tú tienes que mandar a tu hijo chiquito a la guardería. Y ahorita la cosa económica o la economía a veces sí forza que trabajen los dos. Por supuesto. Y sí es un tiempo un poquito diferente en cierto sentido, pero el corazón sí necesita estar en el lugar correcto. Exactamente. El tiempo fuera del trabajo, o sea, tantas cosas que hay, eso sí para mí es sumamente importante. Sí. Porque aunque me pasó lo mismo que a ti, pensando bien y que yo dije, yo me quedo en la casa, yo era profesionista, también muy parecida a la historia, me encantaba lograr cosas, cuando ya llega este punto, pero descubrir a mi hija fue también aprender a descubrir cómo Dios formó al ser humano. O sea, para mí, Rebeca era un descubrimiento. Lo que le emocionaba, todas las cosas. O sea, de ahí también me preparo mucho también para ser, bueno, ya éramos pastores, pero pues estábamos muy jóvenes. Entonces eso me ayudó mucho más a ser más humana. Sí. Y curiosamente yo le digo mucho a las mamás que yo hubo un tiempo donde sentía, porque a veces no podía ir ni siquiera a la iglesia, ¿no? Algún domingo, que sí hacía mucho frío y entonces pues mejor no hay que sacar al bebé porque no se vaya a enfriar. O había pasado yo muy mala noche, entonces de verdad decías, pues no logro ni arreglarme, o que quieres estar más en sirviendo y este tiempo te demanda estar más en casa, porque no siempre es... Creo que a veces podemos decir como, es que quieres salir a hacer otras cosas. A veces son cosas buenas, a veces quieres ir a estar en la iglesia, quieres ir a servir, pero hay tiempos que te demandan diferentes cosas. Y yo decía como, Dios, es que como que todo este tiempo como que yo voy a estar en pausa, ¿no? No me voy a seguir preparando, no voy a seguir aprendiendo. Y curiosamente, son los años donde Dios más me ha revelado acerca de mí, me encantó como dijo, cómo son los humanos, ¿no? Cómo descubrimos nuevamente todo a través de sus ojos. Y para mí, cada día en mi casa era un nuevo descubrimiento. Yo la verdad las animo a que tengan una libreta y una pluma, porque cuando estamos en casa estamos aprendiendo tanto en estos años de crianza y yo hoy puedo regresar y ver todo lo que escribí en esos momentos, de darme cuenta, ¿no? Cuánto me costaba que otro ser humano me robara tanto de mi tiempo, que demandara tanto de mi atención, la impotencia que podía estar sintiendo. Y en esos años, Dios me reveló tanto de mí y creo que crecí espiritualmente muchísimo, más que quizás si hubiera estado en un seminario o tomando una maestría o yendo a todos los estudios de Biblia que hubiera podido ir, ahí en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, haciendo ese sacrificio, porque sí es un sacrificio, pero es un sacrificio por amor, que va a haber una recompensa tremenda. Entonces, no solo no son años, es siquiera triste que tuviera yo que decirlo, pero no son años desperdiciados estar en nuestra casa. Y no solo por lo que estamos haciendo en nuestros hijos, sino lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Dios está, yo siempre digo, la maternidad ha sido mi maestría y mi doctorado. Claro. Ya, si Dios me deja hacer uno, qué padre, pero yo he cursado una maestría y un doctorado en mi casa, invirtiéndome en mis hijos. Elisa, quiero que me platiques un poquito, hay un tema precisamente, ahorita hay muchas mamás homeschoolers y bueno, yo he escuchado de ti que tú eres muy ordenada. Platícanos un poquito y qué consejo le darías a todas las mamás homeschoolers. Ellas tienen un súper doble reto. Doble reto, sí, 100%. Primero que nada eso, decir que qué increíble si Dios te llama a hacer homeschool y tú atiendes a ese llamado, qué increíble, y Dios también da una gracia especial para eso. Pero sí,
algo que no me gusta es que veo que asociamos mucho la maternidad con caos, ¿no? Sí. Y entonces esa es la imagen de que la mamá, niños chiquitos, tiradero por todas partes, la comida tirada en el piso, la mamá ha hecho un desastre y como que así se ven esos años. Y sí es una realidad que con hijos chiquitos va a haber más tiradero en la casa. Por supuesto, para empezar, pues hay juguetes por toda la casa. Si eres mamá homeschooler, tienes material en toda tu casa. Pero creo que al contrario, creo que esta temporada demanda ser mucho más ordenadas. Y hay un periodo cuando nos estrenamos de mamá, por supuesto, en lo que como cualquier cosa nueva, pues nos tardamos un poquito en agarrar nuestro ritmo. Al principio todo es nuevo, al principio todo puede ser abrumador, pero sí creo que tenemos que trabajar y yo lo veo, es un trabajo. Ajá. ¿Cómo te preparas tú para ir al trabajo en las mañanas? Tú puedes llegar a un trabajo sin bañarte, tú sabes qué código de vestimenta hay en tu trabajo, ¿no? ¿Qué te puedes poner para la empresa en la que trabajas o no? Tú llegas preparado para trabajar. Y siento que muchas veces cuando estamos en casa, en los años de crianza y como homeschool, no marcamos esa línea de, aunque estamos en casa, hay un orden y hay una expectativa y es muy importante poner horarios. Yo sé que hay diferentes personalidades dentro de las mamás, hay mamás mucho más relajadas, vemos mamás mucho más estructuradas. Yo siempre me cuelgo más para el lado de estructura y tengo que aprender a ser un poquito más relajada en cosas, pero sí creo que es agotador y abrumador cuando creemos que sin horarios, sin estructura, va a fluir. No fluye, no. Porque tienes niños chiquitos a los que tienes que alimentar, tienes una casa que tampoco es bueno que nuestra casa empiece a ser un desastre, que nuestro esposo llegue también en la tarde y la casa, todo está literalmente hecho un desastre, porque nadie disfruta eso. Incluso no es un ambiente en el que tu hijo va a poder aprender, ni en el que tú te vas a poder desenvolver realmente para enseñar. Entonces, yo realmente sí quiero animar a las mamás a que se preparen para el trabajo de la maternidad, que se preparen para ser la maestra de sus hijos. ¿Y cómo haces eso? Como cualquier trabajo, te tienes que sentar, tienes que hacer un horario que funcione para tu familia. Vuelvo a lo mismo, cada familia es distinta, cada familia vive en lugares distintos, pero tenemos que hacer un horario, tenemos que disciplinarnos nosotras como mamás, porque también tú le estás modelando a tus hijos. Entonces yo digo, ¿cómo me sentiría yo como mamá si yo llego a entregar a mi hijo a la escuela y su maestra me recibe despeinada, pues no nos gustaría, ¿no? Y sin embargo, nosotras como mamás a veces es fácil que en la casa digamos, bueno, Dios me llamó a homeschool y a estar aquí en mi casa, pero mientras yo esté aquí, pues aquí todo va a ser un caos y no puede ser así. Creo que si lo entendemos y nos preparamos así, como que te estuvieras preparando. El otro día escuchaba a un pastor que decía, ¿cómo te prepararías si te van a entrevistar para un trabajo que te dicen que te va a pagar $10 millones al año, ¿no? Y que te permitieron ir a la entrevista? No, hombre, pues vas a estudiar, te vas a preparar, te vas a levantar temprano, vas a llegar bien comido, y creo que es lo mismo en el trabajo de la maternidad. Y yo creo que es cuando le muestras a tu hijo también el respeto, la honra que tienes por él. Y sí, o sea, el entender que demanda todo de ti, mucho más que cualquier otro trabajo. O sea, demanda todo tu entendimiento, toda tu capacidad de control, toda tu capacidad de estarlo acompañando, porque eso es lo que yo descubrí, que ser mamá es acompañar, o sea, 100% a tu hijo en este crecimiento. O sea, tú no le estás diciendo cómo, tú lo estás acompañando y tú mismo vas descubriendo sus habilidades, sus gustos, sus dones, y ahí es donde tú como mamá empiezas a crecer. Dime un poquito del horario, por ejemplo, si tú te acuerdas de lo que tú hacías, más o menos tu horario. Vuelvo a lo mismo y espero que se pueda transmitir esto, que yo obviamente no empecé así. O sea, Dios hizo un trabajo en mí, ¿no? Y yo justamente sentía una de las cosas más que más me desesperaba a mí era sentir que que el día me alcanzaba y que de repente me daban las 12 del día y yo no me había bañado. Y decía, pero ¿por qué?
Y en la cuarentena eso se vale, ¿no? Estamos, por eso les digo, de mamá primeriza, por favor, si alguien me está escuchando, es muy normal que nos tardemos en agarrar el ritmo, ahí vamos. Pero sí llega un momento donde creo que podemos estructurarnos. Yo, cuando llegué al momento de decir, yo me despertaba, trataba de despertarme antes de que despertara quien en ese momento era mi bebé, ¿no? En cuanto pude empecé a hacer un poco de ejercicio porque es importante para esta etapa, las mamás necesitamos energía y yo algo que pude empezar a hacer en mi casa era 20 minutitos de ejercicio. Hoy la maravilla de YouTube, de todo esto que tenemos, es que tú te pones un videíto en tu casa, eso me ayudaba a tener energía y yo empezaba mis días como que fuera mi trabajo. Entonces yo me levantaba, yo hacía ejercicio, yo me bañaba, eso a mí parecieran cosas tan simples, pero nos cambia todo a la mamá. El que tú te levantes y te bañes y te vistas, cómoda porque vas a estar en tu casa, pero eso ya inmediatamente como que nos levanta la moral porque entiendes que va a empezar tu día en este trabajo de mamá y le estamos modelando también algo a nuestros hijos, porque si nosotros le estamos modelando a nuestros hijos que no están yendo a una escuela donde tal vez está sonando la campana y tienen que formarse y estar, no, estamos en casa, pero también tenemos que modelarles estas estructuras y que hay un horario y que cuando decimos es tiempo de empezar, empezamos. Entonces, que ellos nos vean levantarnos, hacer ejercicio, bañarnos, preparar el desayuno y mis mañanas realmente eso era ahora sí que estar yo lista para que no me agarrara de repente el día desprevenido. Soy muy estructurada en las comidas con mis hijos, hay un horario para desayunar y las que tienen más de un hijo es bien importante que empecemos a respetar estos horarios porque si no también ¿qué pasaba? Un niño está comiendo una cosa, el otro ya se fue a la cocina, entonces ahora también la cocina ya quedó desatendida, entonces tú quieres empezar a dar la clase, pero la cocina no, entonces realmente para mí se ve como poner horarios en los que se comen y en los que no se comen, poner horarios en los que vas a hacer tu tiempo de escuela y en ese tiempo se respeta ese tiempo. Cuando estamos en la casa es muy fácil que aún las mujeres queramos estar en todas partes y sin duda es un compromiso decir, a la hora de enseñar a mis hijos yo me voy a sentar ahí. Qué increíble lo que dijo, porque aún ahí estar en casa es fácil que nos engañemos, que es que estoy con ellos, pero no, yo les pongo el libro y yo me voy y estoy acá y estoy haciendo esto. El reto es sentarnos ahí con ellos, acompañarlos, que ellos verdaderamente sepan que nos pueden hacer preguntas, que somos su maestra en ese momento. Porque de nada sirve estar ahí con ellos si realmente pues no los estás acompañando en todo lo que está conllevando esto, ¿no? Que eso es algo que creemos en los maestros, es algo, el mejor elogio que podemos echar de un maestro es que está ahí, se da cuenta cuando mi hijo no está pudiendo con algo, ¿no? En un maestro lo vemos como la mayor cualidad, que él esté atento en nuestro hijo. Y muchas veces en casa estamos, pero realmente no estamos. Y una cosa que tuvimos que decidir por nuestra salud mental, acostar a los niños tempranos. Sí. Entonces, nosotros teníamos que tener un tiempo para nosotros. De por sí, el ser pastores es una vida muy pública, si quieres, muy poca privacidad. Entonces, nosotros a las 7:30, sí, los niños estaban dormidos. Hasta era el poquito tiempo que teníamos para nosotros, si es que mi marido no salía. Entonces, eso fue parte, sí o sí. O sea, esto es una recomendación que yo le doy a todas las personas. Algo que también a mí me ayudó mucho, un consejo que me dieron, ten a alguien que te ayuda, aunque sea una vez a la semana, porque no, tampoco eres Superman, ¿verdad? O super niña para la casa y todo, pero la casa también es muy importante. Y cuando menos piensas, pues, ¿verdad? La casa demanda también cosas de ti. Y yo creo que todas las economías se pueden tener al menos una persona que te limpie. No hay economía que no permita ahorita. Nos gastamos el dinero en... Sí, justo iba a decir, a veces dicen, ¿no? Ya hoy lo que te cuesta salir a comprarte un café Starbucks, ¿no? Sí. Entonces yo digo que parte de, viene ahí algo, uno, la de la dormida, esa
A mí, hasta mis hermanos luego se burlaban mucho de mí de que éramos muy estrictos en la dormida, pero 100% es tan importante y también tan necesario para los niños. Los niños necesitan irse a dormir temprano. Es bueno que sepan que hay un horario y el horario se respeta. Y 100% era el momentito. Yo me acuerdo también, y mi mamá tiene una frase que dice mucho, que después de las 8 de la noche ya va a empezar ahora sí que van a empezar golpes si no nos dormimos todos, porque es verdad que la mamá también, ya llega un momento donde tenemos que poder decir, bueno, terminó aquí mi trabajo y voy a tener un poco de tiempo. Y a mí esas horas con Mau también eran preciadas, porque a veces nada más son 2 horas, ¿no? De las 8 a las 10 de la noche, que ya los ojos ya se te están cerrando, pero era importante y también es importante tener ese tiempo y también junto con ese consejo decir que entre más rápido podamos sacar a nuestros hijos de nuestra recámara, mejor. Absolutamente. Yo no me quiero meter en temas de, hay muchas diferentes teorías, que si el colecho o no el colecho, pero realmente es importante que el matrimonio también, nada de esto se puede estar haciendo la supermamá, dando homeschool, si nuestro matrimonio no está sólido. Así es. Entonces necesitamos también hacer eso una prioridad. Y me hizo otra pregunta aquí ahorita que cuando la casa se nos está viniendo encima, ya me acordé que estaba hablando de usted de tener ayuda. Aunque sea media tarde. Sí, y porque es importante que prioricemos, y si estamos haciendo en este momento, en esta temporada de la vida, la prioridad es estar en casa, es estar con los hijos, también nuestros recursos pueden reflejar eso. Y es decir, si yo puedo invertir parte de mi recurso, aunque sea un sacrificio, en tener ayuda, eso va a alivianar mucho la carga de la mamá. Ya eso iba, que somos muy visuales todos, tanto hombres como mujeres, pero como mamás, nosotras poder estar en un entorno en nuestro hogar que no se siente que se te está viniendo encima, eso no ayuda para la salud mental de una mamá. No es una cosa de preferencia, de, bueno, yo soy ordenada y yo no soy tan ordenada. No, tú no vas a poder sobrevivir, estar todos los días en tu casa, siendo mamá, dando homeschool, si tú vives en un entorno completamente caótico, con una casa pues sucia, ¿no? Es importante que podamos nosotras estar en un lugar ordenado, en un lugar que nos traiga algún sentido de paz en medio de tanta actividad con nuestros hijos. Entonces sí creo que es muy importante. Y también para los esposos, porque creo que ellos también llegan de un día de trabajo pesado y quieren también poder venir y rebotar con nosotras y poder tener un tiempo con nosotras. Y cuando también los esposos llegan de allá, de un mundo que se vienen enfrentando ellos también, mucho caos afuera, y llegan a la casa y la casa también se respira un aire de caos, no es bueno para nadie en la familia. No. Y no es sí lo quiero recalcar, no es excusa que tengamos hijos pequeños y que estemos en años de crianza, entonces como, bueno, es normal que tu casa es un desastre. No, mamás, la verdad creo que podemos esforzarnos, creo que somos capaces de hacer de nuestro hogar un lugar donde se respire paz y orden. Así es. Me recordaste mucho todo lo que pasé con mis hijos. Y la verdad, una cosa que me ayudó mucho, nuestras mayores inversiones, cuando yo descubrí, porque Dios me hizo descubrir lo que era formar a Rebeca, y tuve una mentora americana que ella me decía cómo me sentara y cómo jugara. Aprendí a leer cuentos, conseguí material. Entonces me ayudó mucho que compartía yo con otras mamás. Entonces era bien importante que entre todas hablábamos de lo increíble, del asombro, aprendimos todo de los niños y digo, no fue un tiempo corto, 6 años, 7 años, y luego después entré a la adolescencia, 11 años de adolescencia, que ese es otro tema, pero de veras yo creo que la riqueza más grande de todas las etapas de mi vida, y te digo, pasé lo que tú pasaste, yo siempre les comparto a todas las mamás, yo a veces sentía que estaba yo atrás de un cristal viendo el mundo pasar, y si en aquel entonces ya era una presión
de que las mujeres teníamos que realizarnos. Ahí empezó fuertísimo. Ahora es... Mucho más. No. Ahora es una loquera porque es por todos lados todo lo que puedes hacer. Pero volteo y veo, no cambio por nada ese tiempo. Y luego ver ahora, bien curioso, ¿no? Mis hijos varones son unos papás fuera de serie. O sea, me llama mucho la atención porque yo dije, bueno, pues Rebeca es la que aprendió más quizás como mujercita, pero no, mis hijos son unos papás fuera de serie, disfrutan a sus hijos. Entonces, pues cuando del corazón de la mujer salen muchas cosas, ¿no? O sea, es tu casa, es la vida, enseñas, cuando tú disfrutas a tus hijos, que eso era algo que para mí era más el reto, los tengo que disfrutar. Y ese disfrutar a tus hijos es lo que a ellos les abre otra perspectiva en la vida, ¿no? Entonces, son muchas cosas que pudiéramos hablar, Elisa. Qué tesoro encontrar una muchacha joven como tú, que está ahorita todavía, pues tu niña todavía está chiquita, 4 años. Sí, y quisiera compartir esto para terminar sobre eso. Nuestros hijos palpan y tú puedes estar quedándote en casa con un corazón resentido, porque no te queda de otra. Y eso ellos lo palpan. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón que lo sepa disfrutar y que pueda hacer una decisión en el corazón de decir, Dios, tú dices que esto es lo importante, lo voy a hacer, aunque igual no me sea fácil, aunque igual en mi corazón no quisiera, yo quisiera estar allá afuera tal vez, pero si obedecemos en esto al Señor, al llamado de ser mamás y estar en casa, Él te puede dar un corazón que disfruta, porque nuestros hijos, yo sé que han habido momentos donde yo les he estado ahí con ellos sentada, pero mi hijo sabe que mi mente y mi corazón están en otro lado. Y entonces no va a servir estar ahí si no verdaderamente estamos gozando, porque ellos se dan cuenta, los niños son tan inteligentes y ellos no los ven y ellos pueden saber, pues mi mamá está aquí, pero veo que la veo resentida o la veo que está aquí con un dolor como de que realmente quisiera estar allá afuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros hijos jamás puedan creer que son un estorbo para nosotros. Aunque te quedes ahí, pero decir, estoy aquí, pero porque no tengo de otra. Eso no va a servir de nada. Y justo eso, necesitamos que las mamás que ya hemos pasado ese tiempo difícil, ese tiempo oscuro, ese tiempo de sentir que ya se nos pasó la vida y que hoy vemos que no, y que hoy vemos el fruto en nuestros hijos, porque Dios es fiel en regalarnos ver el fruto en ellos. Yo, aunque mis hijos todavía no están casados y no son papás, yo ya veo el fruto de esos años. Entonces, yo sí quiero animar de veras a las mamás a que se acerquen, y si tú eres mamá nueva y estás en este proceso que te está costando trabajo, busca mamás que ya pasaron por eso, busca mamás que ves y te gusta cómo ves que están sus hijos, cómo está su familia, y acércate y dile, ayúdame, me estoy hundiendo. Y también las mamás que ya pasamos por ahí, a veces nos da pena pedir ayuda. Y yo hoy algo que le pido mucho a Dios es que me dé ojos para ver mamás que se están ahogando, que están necesitadas, y poder acercarme y decirles, yo ya estuve ahí y te veo, y sabes que sí es bien difícil. Y sí sientes que se te va a venir encima el mundo, pero hay esperanza. ¿Cómo te puedo ayudar? Déjame platicarte qué me mostró a mi Dios. Entonces, no podría yo enfatizar lo suficiente que lo que dice la Biblia, que las mujeres maduras tenemos que ayudar a las que están nuevas en esto. Como mamás, tenemos de veras que una responsabilidad de ayudar a las mamás más jóvenes y de animarlas y de echarles porras, ser sus porristas para que no se den por vencidas. Entonces, gracias, porque para mí es de veras un privilegio poder compartir de lo que Dios nos enseñó a nosotras. Así es. Pues es un gustazo. No, hay tanto que hablar de este tema, o sea, son tantas cosas. Y nada más, por último, la presión ahorita económica. Las promesas de Dios son tan reales
porque ese versículo de se volverá el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres es muy fuerte, donde dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si en algún momento yo vi milagros, provisiones extraordinarias, Dios me dirigía a los lugares, o sea, la inversión yo no tenía el dinero, yo no sé cómo, pero yo tenía material que me llegaba a veces de España, para qué hacer con mis hijos, me los encontraba en los lugares que menos esperaba. Siempre vimos, porque nuestra atención no estaba en lo económico, pero ahora que volteo, siempre estuvieron suplidas todas nuestras necesidades. Entonces, pues, esperamos tener otro podcast contigo, tocar otros. Sí, podríamos seguir aquí horas. Sí, tocar tantos temas, pero agradecemos muchísimo y animamos a todas las mamás, ¿verdad? Como dice Elisa, les echamos porras y estamos aquí. ¿Tú tienes un podcast? Sí, el podcast es Haciendo Hogar, así que vayan ahí, realmente trato de compartir mucho de esto y de animarlas. Ahí me van a encontrar como su porrista, así que Haciendo Hogar, me pueden encontrar en todas las plataformas. Muchas gracias. Gracias a todos.